¿En la presentación ahí? Sí, profesor. Sí, Ya, vale, gracias. Bueno, hoy día tenemos nuestra clase número 15 sobre motores diésel, así es que espero que sea productiva. Eh, el temario, como ustedes ya lo vieron, es el mismo. La construcción y operación de motores diésel de gran potencia ha sido nuestro tema hasta ahora. Seguimos con esto, ya hemos visto un montón de cosas, todo lo que es sistema de propulsión, sistema de descarga de gases, sistema de enfriamiento, aire partida, combustible, lubricación, tipos de motores, los componentes del motor, qué sé yo. Así que estamos en eso ahora y ya seguimos viendo los componentes, que es una de las cosas que nos interesa. Así es, Profe, perdón, dígame, Castro por acá. No me alcancé a conectar antes. ¿qué le Nicolás pasó? Castro, ¿Qué le pasó, Castro? se me fue la hora, profe. Perdón. Mm, ya vale, Castro. Anoto Castro. ¿Alguien más? Gallardo, Saldaña, Sepúlveda. Ya, vale. Bueno, entonces aquí tenemos, ¿no es cierto? Estábamos viendo las bielas en el video, la clase anterior, ayer, para ser más preciso. Así que vamos a seguir viendo las bielas. Ahí tenemos una presentación en YouTube, que es la que vamos a ver ahora, conectada directamente. Y el problema es que las bielas, cuando una biela se dobla, como se muestra en la figura, es donde quedan los problemas, ¿ya? Y ese tipo de cosas son las que a nosotros nos afectan, digamos, pueden dañar el motor y a veces pueden salir pedazos de biela por el costado del motor, ya se han visto algunos casos así. Y si uno anda por ahí cerca también se puede lesionar, por eso es que es importante que los motores estén lo más bien ajustados y mantenidos para evitar este tipo de ocurrencias, ¿ya? En este video nos van a mostrar algunas cosas. Mucho la información, que es lo principal. Y si es así, darle me gusta y compartirlo con todos sus amigos en su... Espera, vamos a meter el principio mejor. Hola mi gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo tutorial. Espero que les guste y les sirva de mucho la información, que es lo principal. Y si es así, darle me gusta y compartirlo con todos sus amigos en sus redes sociales. 4 fallas en las bielas y cómo reparar. Las bielas del motor son los componentes que soportan al pistón a medida que se desplaza arriba o abajo dentro del cilindro atravesado en el bloque motor. La biela se ajusta alrededor del cigüeñal en un extremo y el pistón en el otro. Los extremos de la biela giran alrededor del cigüeñal y el eje del pistón. A medida que el cigüeñal gira, también lo hace la biela, obligando al pistón a moverse de arriba a abajo. Una biela o soporte defectuoso acabará por destruir el motor. Pasemos con las fallas. Número uno, ruidos o golpes en el motor. Escucha ruidos o golpes cuando el motor esté en funcionamiento. Lo más probable es que empeore cuando el motor esté frío y antes de que el aceite tenga la posibilidad de calentarse y comenzar a lubricar los componentes por completo. El golpe en la biela es un sonido hueco que se acelera a medida que aumentan las RPM. El golpe podría persistir cuando el vehículo esté caliente o desaparecer por completo. Falla número 2, baja presión de aceite. Revisa la presión del aceite. Una biela o soporte defectuoso también puede hacer que la presión del aceite disminuya excesivamente. Cuando este problema ocurre, se puede encender la luz de la presión o registrarse una lectura de baja presión de aceite si el motor posee un medidor. Falla número 3, consumo excesivo de aceite. Determina si el motor está buscando aceite en exceso. Si el motor está continuamente quedando sin aceite, puede que se deba a una biela o soporte defectuoso. Falla número 4, demasiadas revoluciones. Exceso de revoluciones es la principal causa de falla en las bielas de los motores nuevos y de alto rendimiento. Si el tacómetro llega a rojo, aunque brevemente, este síntoma acompañado con los anteriores nos dará una idea que tenemos un problema con las bielas. ¿Por qué se dañan las bielas? Lo más frecuente es un mal ajuste en el encendido en los motores de gasolina, lo que hace que la chispa se genere demasiado pronto y esto produce que las bielas se dañen. Para evitar esta situación, los motores actuales cuentan con un sistema de control de la inyección y el encendido, que puede variar el punto de ignición en funcionamiento de las necesidades. Bueno, gente de YouTube, si les gustó el video, darle me gusta y compartirlo con todos sus amigos y nos vemos hasta el próximo tutorial.
Bueno, ahí tenemos una pequeña demostración y ahí nos ha mostrado un motor que ha tenido Hola problemas, gente de YouTube, ¿ya? bienvenidos a un nuevo tutorial. Espero que les guste y les... Así es que ya algo tenemos. Bueno, las mediciones en las bielas se hacen de la siguiente manera. Las bielas que tienen el sombrerete lo tienen así en forma regular, como la biela de la izquierda. Entonces, el, el diámetro interior de la biela se mide en el punto C, que es el punto vertical, pero en el punto horizontal, como tenemos la ranura esta de la unión, entonces no se puede medir ahí porque vamos a tener una medición que va a ser difícil de cuantificar. Por lo tanto, se toman más o menos unos 25 grados arriba, unos 25 grados abajo, y se toma una medición en A y en B, y para sacar el promedio de A y B se suman A más B, y eso se divide por 2 y tenemos, digamos, lo que sería el porcentaje aquí al medio, y tenemos la cruceta, digamos, ¿ya? En el caso de las otras bielas que son partidas en ángulo, como la que está a la derecha, el procedimiento es muy parecido. También el punto C se toma una medida, y después la que se toma acá en la unión es la que se obtiene, ¿cómo se llama? Haciendo dos mediciones a 25 grados de la línea central, y después se saca el promedio y ahí se ve cómo está, ¿ya? Si las medidas son iguales, significa que está todo redondito, y si están muy desiguales, significa que hay un problema de ovaladura que habría que tratar eh, de solucionar de alguna manera, ¿ya? Entonces, las mediciones del diámetro y de la redondez del orificio de las bielas con división recta u oblicua, hay que respetar rigurosamente las instrucciones de apriete en cada operación de mecanizado y de medición, y de acuerdo con el esquema representado es necesario realizar dos mediciones. Una es la medición del orificio del alojamiento sin semicojinete. Nota, es necesario seguir las indicaciones del fabricante, ya, para todos estos casos. Y después la medición con semicojinetes montados. O sea, antes de colocarle los cojinetes, se mide cómo está el calzo de la biela, el orificio, y después se colocan los cojinetes y se mide nuevamente cómo quedaron los cojinetes montados, si están bien montados, si quedaron con la misma redondez u ovaladura, etcétera, etcétera, ¿ya? Y después se calcula la distancia media entre A y B y se compara con el valor de C, y el valor debería ser muy parecido o casi igual, y el resultado le va a indicar si el orificio es redondo, y en caso de que se observe una diferencia de los valores de medición de A y B muy grande, se indicará un desplazamiento del sombrero por valor de la mitad de la diferencia. Estas tolerancias son valores de orientación, a no ser que el fabricante especifique otra. Digamos, una forma de poder saber si está bien o está mal, digamos, la medición. La idea es que esas bielas estén redonditas, y ojalá no tengamos diferencia, pero en la práctica, digamos, siempre hay pequeñas diferencias. Lo importante es que esas pequeñas diferencias estén dentro del rango permitido por el fabricante, y va a ser función, por supuesto, del diámetro nominal de esa biela. Si mientras más pequeña es la biela, o más pequeño es la cabeza de biela, entonces, por supuesto que las mediciones, las diferencias tienen que ser muy pequeñas, y mientras más grande es el diámetro, la diferencia puede ser un poquito mayor, ¿ya? Entonces, también los metales de biela siempre van presentando algunas cosas, como estos materiales, estas líneas de partición, ¿no es cierto? Algún tipo de excentricidad, y ahí aparecen nombres como la pared en la línea central, los cojinetes rectos, etcétera, etcétera. O sea, siempre hay, y ahí se ve el muñón. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el muñón ¿cómo se llama? Y el cojinete de biela, ¿ya? De todas maneras, esto son todos valores ilustrativos. Esto es un cuarto, estos tres octavos que aparecen aquí, en realidad son meras referencias nomás, porque siempre, siempre, repito, siempre hay que tener en consideración las instrucciones del fabricante. El fabricante siempre a uno le va a decir si el diámetro nominal es tanto y el diámetro del cojinete es tanto, entonces el huelgo no puede ser mayor de esto. Y ahí siempre hay rangos, hay un rango entre la medida superior y la medida inferior.
Si las mediciones están dentro del rango, perfecto. Si están fuera del rango, hay que empezar a cambiar cojinete o cambiar bielas, digamos, si es necesario, ¿ya? Todo va a depender de las cosas que usted tenga a bordo para hacer ese tipo de mantenimiento, obviamente. Claro, si tiene las herramientas, si tiene los elementos sobre medida, etcétera, etcétera. Aquí tenemos, por ejemplo, los metales de biela. Hay metales de biela que son lisos, casi todos son lisos estos, ¿ah? Y además, si ustedes se fijan aquí a la derecha, aquí hay unos pequeños calzos que sobresalen, y esos son los calzos que fijan cuál es la posición que tiene que tener el cojinete en el orificio de la biela, digamos, del pie de biela, de la cabeza de biela, perdón. Aquí hay un video, yo no sé si lo tengo, aquí lo tengo, sí. A ver, veamos qué nos dice este video. Metales antifricción. Cojinetes o metales antifricción. Ningún motor puede funcionar sin cojinetes. Los cojinetes son utilizados para proteger y soportar las piezas rotatorias, permitiéndoles que giren libremente. La biela debe ser capaz de girar libremente en el cigüeñal. El cigüeñal debe ser capaz de girar libremente en el bloque de cilindros. Los metales de biela y los metales de bancada son del tipo dividido, lo cual significa que constan de dos mitades llamadas insertos. Estos insertos de alta precisión tienen un respaldo de acero con un revestimiento de material antifricción de una aleación que puede incluir metales como el plomo, estaño, aluminio y cobre. Los metales para trabajo ligero pueden estar revestidos con un babi de aleación de estaño y plomo, con pequeñas cantidades de cobre y antimonio. Las aleaciones de estaño y aluminio incrementan la capacidad de carga y son utilizados en metales para trabajos medianos. Las aleaciones de cobre y plomo mejoran aún más la capacidad de carga y son utilizados para motores diésel y vehículos de alto desempeño. Los metales deben contar con características y propiedades muy complejas. Deben de ser lo suficientemente duros para resistir el desgaste, pero lo suficientemente suaves para no dañar los muñones del cigüeñal. Además, el revestimiento debe tener la propiedad de incrustación para permitir que pequeñas partículas abrasivas se introduzcan lo suficiente y evitar que formen rayaduras en el cigüeñal. Lo que permite esta combinación de dureza y suavidad es la mezcla de los metales como el plomo, cobre, estaño, etc. En los cojinetes de bancada, la mitad superior se coloca en una sección maquinada en la caja de bancada. La mitad inferior se coloca en la tapa de bancada, la cual se atornilla en el bloque. En los cojinetes de biela, la mitad superior se coloca en la cabeza de biela y la mitad inferior en la tapa de biela. El Uno sombrerete, de los cojinetes de bancada tiene caras de empuje para evitar el juego longitudinal del cigüeñal. Estos llevan unos bordes en los costados. En otros casos, estas caras de empuje pueden ser independientes del metal y van colocadas en unos maquinados en cada lado de la tapa de bancada y en la caja de la bancada en el bloque. Bajo condiciones normales de operación, el cigüeñal gira sobre una microscópica película de aceite. El aceite fluye a través de la galería principal del bloque de cilindros. Cada bancada tiene su propio suministro de aceite desde la galería principal. Unos conductos taladrados en el interior del cigüeñal permiten que el aceite a presión fluya desde los muñones de bancada hasta los muñones de biela. El flujo continuo mantiene la película de aceite entre los cojinetes y el cigüeñal y también arrastra las partículas que pudieran causar desgaste.
Los fabricantes de motores especifican las tolerancias y holguras requeridas entre los cojinetes y el cigüeñal. Esta holgura proporciona la mejor combinación entre la presión y el flujo de aceite. Conforme la holgura aumenta debido al desgaste, el flujo de aceite también aumenta, provocando que la presión disminuya. Entonces el cigüeñal tendrá fricción contra el metal por el rompimiento de la película de aceite y provocará un desgaste aún mayor. Cojinetes o metales antifricción. Bueno, es el video de este señor, ya pasó, está bien interesante lo que él dice y lo vamos a ir reforzando a la medida que vamos viendo la asignatura esta en el día de hoy, ¿ya? Eh, entonces, bueno, una de las cosas que tienen que cumplir los metales de biela en condiciones de fricción particularmente severas, ¿no es cierto?, de la superficie en contacto debido a las cargas estimuladas por la fuerza de inercia. La duración del periodo de carga se alarga con relación al ciclo de combustión y la película de aceite entre ambas superficies se adelgaza considerablemente. Entonces, para eso, los metales de biela tienen que cumplir estos 5 conceptos. Uno es resistencia a la fatiga, la otra es la conformabilidad, la otra es la compatibilidad y la otra es la resistencia a la corrosión. Y la última, y yo creo que la más importante, es la incrustabilidad, ¿ya? Que vamos a ir, son conceptos que vamos a ir desarrollando ahora, digamos, en este momento. Entonces, por ejemplo, la resistencia a la fatiga. La resistencia a la fatiga de un material, del material de recubrimiento debe ser mayor que la presión de la carga dinámica en la película de aceite, mayor que las cargas de explosiones en la cámara de combustión y que las cargas por inercia de las masas rotantes y reciprocantes de los ejes, ¿ya? Eso es la resistencia a la fatiga, o sea, debe ser capaz de resistir los golpes de cada vez que se produce una explosión, hay un golpe hacia abajo y ese golpe actúa sobre el material antifricción y el material antifricción no debe pasar nada, ¿ya? Entonces, esa es la resistencia a la fatiga. La conformabilidad son las imperfecciones y el torcido de flechas. Tienden a desviar una paralela relativa perfecta entre la superficie de la flecha y los metales de biela. Entonces, el casquillo de metal de biela debe ser capaz de conformarse a la geometría de la superficie aparente que mantenga la presión local de la película de aceite en un nivel consistente con la resistencia a la fatiga de la aleación. O sea, en otras palabras, el metal debe tener la capacidad de adaptarse a las pequeñas deformaciones que tiene el calzo donde va instalado y también a las pequeñas deformaciones que tenga el cigüeñal, ¿ya? Por eso, en ese caso, ahora, todas esas deformaciones son minúsculas, digamos, pero de todas maneras, todas esas pequeñas imperfecciones, si el metal de vela no tiene esa capacidad de adaptarse a esas pequeñas deformaciones, puede tener, digamos, puede haber un problema eh, de roce o de otro tipo, ¿ya? Después tenemos el tema de la compatibilidad. Dice, si el espesor de la película de aceite es muy delgada, entonces las superficies entrarán en contacto. La compatibilidad es la capacidad del material a resistir ese untado de la superficie y disminuir la probabilidad de soldadura local entre las áreas que se unen. O sea, la poca lubricación que haya, el metal antifricción debe ser capaz de generar o de permitir, digamos, un roce suave entre los metales del muñón y del metal de antifricción, aunque hay una pequeña cantidad de aceite para evitar de que el muñón de biela con el metal se fundan, ¿ya? Y queden hecho pieza, digamos, ¿ya? Eso es lo que quieren decir. La resistencia a la corrosión, siempre el lubricante tiene algún grado de acidez, ¿ya? Y también tiene un pequeño porcentaje de humedad. Entonces, para evitar que y eso tiende a producir corrosión. Ahora, si esa humedad y esa acidez aumenta mucho, porque el aceite no se limpió a tiempo, no se cambió a tiempo, o no se le agregaron los aditivos a tiempo, entonces también el metal de biela debe ser capaz de poder soportar ese ataque corrosivo, digamos. Y lo más importante para mi gusto es la incrustabilidad, porque
Normalmente el aceite lubricante cuando recorre el motor siempre está saliendo, arreando con partículas metálicas de algún tipo, ya sea producto de la combustión, suciedades que haya en el ducto de lubricación, suciedades que haya en el metal, en el muñón, suciedades que hayan en los metales, etcétera, etcétera. Y todos esos pequeños metales que andan dando vuelta y que están en el aceite y que a veces no han sido todavía atrapados por los filtros, toda esa porquería que anda dando vuelta debe ser capaz de quedar adherida en, en los metales de bancada, metales de biela. Ahí debe quedar adherida esas pequeñas incrustaciones metálicas, ¿no es cierto? Y esas quedan absorbidas por la película, por el espesor que tiene el metal antifricción. Entonces, todas esas pequeñas partículas se van acumulando y quedan atrapadas en el metal, digamos, ¿ya? Sin que estos sigan circulando y sin que puedan rayar el cigüeñal, que lo más importante es mantener el cigüeñal lo más limpio posible, tener los muñones siempre a espejo, digamos, para que la lubricación sea óptima y el movimiento circular también sea óptimo, ¿ya? Entonces, en ese tipo de cosas, la incrustabilidad es la capacidad de absorber determinado tipo ¿cómo se llama?, de partículas sólidas que andan en el aceite. Es por eso que es importante cuidar el aceite, porque el aceite tiene que ser, ¿cómo se llama?, purificado, filtrado, qué sé yo, antes de volverlo a usar de nuevo. Así es que, pero de todas maneras, nunca estos procesos son perfectos, siempre aparecen cosas nuevas, qué sé yo, y que pueden, que pueden afectar, digamos. Estoy hablando, ¿no? Estoy hablando, así estoy hablando. Bueno, entonces, eso sería el tema. Ahora, ¿y de qué materiales son los metales de biela? Bueno, estos metales de biela se encuentran en una gran variedad de materiales que pueden ser usados para los metales de biela, los cuales se clasifican en metales ferrosos, bronce, metales no ferrosos, metal babit y otros metales blancos, aleaciones, metales varios, metales no metálicos, digamos, o no metálicos. Entonces, aquí hay un pequeño video, yo no sé si lo tengo acá, ahí está. Este es el video de los cojinetes, el mismo que le había mostrado yo, ¿eh? Muchas veces yo para referirme a los motores convencionales, le digo, esos motores vio que tienen pistones que suben y bajan. Está. Eso me quiero referir a los motores térmicos. El movimiento que tiene esos pistones es un movimiento lineal. Sube y baja, sube y baja. Pero la rueda no sube y baja, la rueda gira. Así que yo me la voy a tener que ingeniar para transformar esa energía química que le metí dentro del cilindro en forma de combustible mezclado con aire, que la prendimos, se inflamó, generó calor, generó presión y empujó al pistón, movimiento en este sentido, lo voy a tener que transformar en movimiento rotativo. ¿Con qué lo logro? Con un sistema que se llama biela-manivela. El sistema biela-manivela es lo más parecido al pedal de su bicicleta, ¿ok? Usted está pisando un pedal, hace una fuerza en este sentido, y el pedal hace una fuerza en giro y transmite una fuerza en giro. Ok, en los motores, cada vez que la biela baja, ejerce fuerza sobre algo. Y ese algo es el que va a transformar ese movimiento en este sentido, lo va a transformar en este sentido. ¿Cómo se llama eso? Cigüeñal. Ese cigüeñal es el que va a tener que soportar toda la carga de todos los pistones. Cuando bajan y cuando suben. De golpe se frena a cero y después baja. Y de nuevo se frena a cero y después sube. Y ese continuo sube y baja, alcanzan velocidades interesantes. Pueden llegar hasta 23, hasta 25 metros por segundo. Imagínense los esfuerzos que hay que hacer. Son enormes. Se va a generar calor, se va a generar deformaciones y eso alguien tiene que soportarlo. Un cojinete. Se lo presento. En este caso les muestro dos, el que va abajo y el que va arriba de la biela. ¿Okay? Estos dos son los que van a abrazar lo que se conoce como el muñón de biela y los que se van a ocupar de que todo funcione adecuadamente. Toda la fuerza que llega de acá arriba va a tener que necesariamente pasar por esto. Está bien, esto está girando. ¿Y sobre qué está girando? Sobre otro cojinete, mi estimado amigo. Otro cojinete que es el cojinete se conocen de bancada.
que es lo que está soportando sobre el bloque del motor, está soportando ese eje completamente para que eso pueda girar. Usted habrá oído hablar en algún momento de motores de 4 bancadas, motores de 7 bancadas, hace muchos años. Bueno, esas bancadas son los soportes que permiten aguantarlo. Si me permite, le presento los cojinetes de bancada. Son estos que están aquí, ¿ok? Este es el inferior, lo podemos conocer fácilmente porque tiene una ranura que tiene mucho que ver con la lubricación, y este es el superior. Estos están montados en el bloque del motor para permitir que el eje pueda moverse acá adentro. Debidamente lubricado, se va a tener que bancar todos los esfuerzos propios del cigüeñal, vibraciones, fuerzas, etcétera, etcétera. Hay uno en particular que está sometido además a otro esfuerzo, también se lo presento. Mucho gusto, yo soy el cojinete central. Este cojinete tiene una particularidad. Esta chapita que está aquí se ocupa de contener al cigüeñal longitudinalmente, que si bien longitudinalmente prácticamente no hay cargas, pero sí existen vibraciones. Pero tengo que tratar de mantenerlo y de mantenerlo lo más derecho posible para que todo el resto, sean tanto lo que es la biela, sean tanto lo que son las bancadas, estén en la posición correcta. Fíjese una cosa que es interesante. Cuando usted pisa el embrague lo cargó, para eso hay una serie de resortes, placa, disco, etc. ¿Quién se ocupa de aguantar ese esfuerzo que yo lo sometí con el embrague? Esta chapita que está acá, este cojinete de empuje. ¿Me entendió? Los señales funcionan en base a lubricación, para que el eje pueda girar acá adentro libremente. Si el metal del cigüeñal tocase con el metal del cojinete, sea en la biela o sea en el propio cigüeñal, estamos en serios problemas. Se rompe todo, se gasta. Metal con metal, se hace pelota. Entonces, en ningún momento tiene que tocar metal con metal. Tiene que haber permanentemente lubricante entre uno y otro. Y ese lubricante está sometido a muchas presiones y a muchas temperaturas. Entonces, recopilando, este señor, que tiene que estar perfectamente lubricado, que tiene que tener luces, huelgos muy, muy exactos entre lo que es el eje del cigüeñal y el cojinete propiamente dicho, hacen a que esto dure. Si esto dura, su motor dura. ¿Esto es reemplazable? Perfectamente reemplazable. Atención, porque la vida del motor en buena parte pasa por esto y pasa por un término que usted nunca me había escuchado decir: calidad. La calidad de estos componentes, tanto los originales como los que usted va a usar para reposición, o su mecánico va a usar para reposición, son absolutamente fundamentales para que usted pueda dormir tranquilo y su vehículo llega donde usted quiere llegar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Autotécnica TV, videos exclusivos y la evolución del mundo. Bueno, ¿les quedó claro el video o lo quieren ver de nuevo este? No, profe, no, claro. ¿Ah? Quedó claro. Ya, vale. Claro, está claro. Ya, perfecto. Seguimos entonces. Bueno, aquí los cojinetes ahora, los tipos de materiales, de metales de biela. Entonces, a continuación haremos un resumen de los tipos de construcción de los metales de biela. Están los metales de biela macizos, ¿ya? Constan de un solo tipo de metal y normalmente son de una aleación de bronce dura. Estos metales de biela se suelen utilizar en motores muy grandes y también en algunos motores automotrices, ¿ya? Es un cojinete macizo, de un solo material, digamos. Después tenemos los metales de biela, los bimetálicos, que ya son más comunes estos. Estos constan de una capa portante de acero, que en la parte, ahí sale, aquí sale marcado en la parte derecha, aquí abajo, sale como respaldo de acero, un SAE 1010, ¿ya? Este es el acero, y aquí hay un metal que es antifricción, que puede ser una aleación de aluminio Silverline, y ahí salen las especificaciones, ¿ya? Para motores a gas, digamos, o motores agrícolas vehiculares, qué sé yo. Entonces, es una construcción típica de cojinete bimetálico para trabajo normal o para trabajo o normal duty, digamos que le llaman, ¿ya? Generalmente el material de antifricción es una aleación de aluminio y los metales de biela entonces son dos materiales y se emplean en motores de explosión y motores diésel de aspiración de baja y mediana carga para automóviles, ¿ya? Entonces no son para grandes cargas,
pero son también dentro de los materiales también está el tema del costo, cuánto cuesta comprar los metales de Bancá o de Biela, y eso va a depender también de la potencia que desarrolle el motor, ¿ya? Bueno, pero esto aquí tiene otro tipo, que estos son el anterior era de un solo metal y aquí tenemos ya uno bimetálico. Y por supuesto que también hay trimetálico. Obviamente no podía faltar el motor, el cigüeñal trimetálico, que es para trabajo pesado. El heavy duty es un trabajo pesado. También tenemos la parte exterior del cigüeñal, es de un acero, un SAE 1010. Entre medio hay una capa de aluminio puro para ultracarga versus fatiga. Y después está la capa de antifricción, que es una aleación de aluminio Silverine, ¿no es cierto? Que es un SAE 6020 o un SAE 738, ¿ya? Que es una mezcla, ¿no es cierto?, entre aluminio, estaño y cobre, ¿ya? Respecto a la seguridad, por la seguridad de los niños que encontramos apoderados y todo eso. Según ella, la directora dijo que hablar con los del SLEP. Ya, no conectes, por favor, los micrófonos cuando están hablando de problemas personales, gracias. Bueno, entonces este metal trimetálico ya es un sándwich de 3 tipos de materiales, ya que son los que permiten soportar, digamos, más cargas, digamos, y son usados ya para trabajos más pesados. Entonces, una capa portante de acero, una capa de rodadura, de bloqueo y una capa de deslizamiento. Entonces, la capa de rodadura suele ser de base de plomo bronce y se aplica por galvanizado, ¿ya? Y los metales de biela de 3 materiales son para motores sometidos a esfuerzos mayores, ¿ya? Después tenemos los metales de bielas tratados por bombardeo iónico. Este es cómo se fabrica el material. Son mucho más sofisticados, su estructura corresponde a las de los metales de biela de 3 materiales, utilizándose los mismos metales. No obstante, aquí se ha aplicado una capa de aluminio extremadamente resistente sobre el material antifricción a través de un método de producción especial que es el bombardeo iónico. Gracias a este recubrimiento, los metales de biela presentan una mayor dureza y resistencia al desgaste, ¿ya? Estos son especialmente adecuados para motores que trabajan con una elevada carga, como son los motores turbo de automóviles y los vehículos industriales, ¿ya? Es importante saber que la superficie de deslizamiento tratada por bombardeo iónico es extremadamente dura y resistente al desgaste, pero su capacidad de integrar partículas de desgaste es limitada, y eso creo que significa que el aceite lubricante que usted tiene que usar para ese tipo de metales tiene que ser un aceite de muy buena calidad, y ese aceite tiene que pasar por un sistema de filtrado también muy bueno para evitar de que hayan partículas en el sistema, ¿ya? Para garantizar entonces la integración de partículas, se trata por bombardeo iónico solo una mitad del metal de la biela, y la otra mitad es metal de biela de 3 materiales con un galvanizado superficial que integra las partículas extrañas con gran eficiencia. O sea, la parte de abajo, que generalmente es la que más soporta el peso y la carga, esa es dura, y la parte de arriba, que es un poquito más blanda, es la que absorbe las posibles partículas que puedan andar dando vuelta, digamos. Eso es lo que quieren decir. Entonces, ¿por qué tengo esto aquí? Ah, ya. Entonces aquí tengo algunos videos que les voy a mostrar que están en YouTube. No sé si los tengo aquí, a ver. No los tengo acá. Vamos a tener que verlos acá directamente. Este video es sumamente entretenido. Deja de estudiar inglés. Comienza a hablar inglés. Vamos a empezar a practicar inglés. What is your name? My name is Carla. How old are you? I have 22. Quisiste decir.
Ahí tiene un motor diésel con un turbo grande, ¿no es cierto? Y ahí está el segundo ingeniero, el primer ingeniero mirando su motor, ¿eh? These days, the diesel engine propels most of the tonnage of all of the world's shipping. Given good care, the diesel engine provides maximum effect on minimum oil consumption. The engineer will see to that. At the moment, he's checking the temperatures of the exhaust gas and the cooling water. 40 grados de temperatura los gases de escape. To make a further study of the Ahí está diesel la válvula de engine, escape. we leave the engineer and his instruments and put sight glasses on the engine que from sube, top to bottom. Y que baja, ¿eh? This reveals the movable parts. Abre la lumbrera de Pistons, admisión y sube. Y ahí está la piston prensa que yo les rods, decía, que es la prensa que separa la zona del cárter de la crossheads, otra, ¿eh? Ahí está la zapata, la cruceta que sube y baja, digamos, y ahí está la biela actuando en la cruceta, ¿eh? and connecting rod and crankshaft. Y ahí está la biela y el cigüeñal. Y la escala para bajar a la parte This inferior. sectional view shows the functions which the most important parts of the engine have to perform. Ahí se ve el scavenger, que es el múltiple de admisión. In the upper part of the cylinder, an amount of fuel oil is burned, which causes the temperature, and thus the pressure, to rise in the combustion space. The gas pressure acts on the piston, from which the force is transmitted through the piston rod and the crosshead El crosshead es la cruceta. Y de ahí se to va, the connecting rod. ahí se va la biela. Connecting rod es la biela. Y ahí está And results in a el torque. crankshaft, que es el cigüeñal. The thermal energy has been converted into mechanical energy. In any given piston position during the working stroke, the crosshead is exposed to a vertical force from the piston rod, and a force in the direction of the connecting rod, which together result in a horizontal force. Ahí están las fuerzas axiales que yo le explicaba la otra vez, que se producen cuando la zapata, This por horizontal efecto de force la must biela, be ¿no es cierto?, se transmitted producen to the fuerzas engine hacia la frame, izquierda, hacia la derecha, and for this purpose, the dependiendo crosshead de is la provided with forma en que slide esté. shoes supported on vertical surfaces, the guide bars on the engine frame. Y ahí la cruceta, la zapata es la cruceta es la que soporta, la que a través de la zapata Powerful forces are at va work in a repartiendo big la marine carga. engine, and accordingly, the engine parts are of major dimensions. Están sube y baja. To provide sealing against the high pressures, the piston is fitted with piston rings. Ahí están los anillos de pistón, los de más abajo, que es la parte de arriba The del pistón, rings are fitted by means of a special son tool los anillos which con evenly presión, distributes a bending moment to the rings, thus preventing the danger of a permanent deformation. On some engines, the crankshaft is so big that to facilitate manufacture and installation, it's made in two halves, which are later bolted together. Each half is built up from a number of main bearing journals, crank webs, and crank pins. Let's look a little closer at the principle on which a two-stroke engine works. Fresh air is supplied by a turbocharger. From the turbocharger compressor, it's conducted through air coolers into a common scavenge air receiver along the engine and to the scavenge air space around each cylinder. ahí se empieza a producir la combustión. When the piston approaches the end of the downstroke, the exhaust valve opens, the scavenge air ports are uncovered, Y ahí entra el and aire fresh fresco air y flows up expulsa through the los cylinder. gases calientes para arriba, ¿ya? Exhaust valve and scavenge air Se ports are cierra then la válvula closed, y se empieza a comprimir el and aire. during compression the air is heated, causing the ignition of the injected fuel.
The combustion increases the temperature and thereby the pressure which drives the piston downwards. The exhaust valve opens, the pressure falls, and the combustion products are expelled while fresh air flows in. Y ahí está, se repite el ciclo, ¿eh? The air is again compressed, fuel is injected, ignited, the gases expand, the exhaust valve opens, then the scavenge air ports, the cylinder scavenged, and the cycle is repeated. The power developed by an engine depends on the pressure sequence in the cylinder. The output of an engine is dependent on the relation between pressure and volume in the cylinder during compression, combustion, and expansion. For each separate cylinder, the gas process could be described by a curve, the so-called PV diagram or indicator diagram. The diagram shows that the pressure is almost equal to the scavenge air pressure when the scavenge ports are uncovered. The exhaust valve and scavenge ports are then closed, the air is compressed, and when the fuel is injected and ignited, the pressure will rise rapidly and remain at maximum during continued injection. After injection, the pressure in the cylinder falls to exhaust pressure and, during the exhaust period, to scavenge air pressure. Hasta que se abren las lumbreras. Scavenging, Y parte la compresión. compression, combustion, expansion, exhaust, and back to scavenging. The power developed by an engine depends on the pressure events in the cylinder. The pressure events can be recorded by means of an indicator connected to an outlet from the combustion space. Esas son las purgas. Cuando se echan a andar, a veces se purgan los motores. The combustion chamber pressures can be measured by a PMI system supplied from MAN diesel. The PMI system replaces the traditional indicator and indicator drive. The PMI system allows the engine operator, through high qualitative data collection, to further refine the performance and reliability of the diesel engine. Essentially, the PMI system ensures that the load and balance of cylinders is kept within predefined limits with regards to their mean indicated and maximum combustion pressure. The PMI system is designed to produce reliable calculation of mean indicated cylinder pressure and other performance data that require the accurate pressure measurement of cylinder pressures and detection of the crankshaft position. From the indicator diagram, the so-called indicated output can now be computed. At any given piston position during the compression stroke, there's a certain pressure, P, acting on the piston top, if the piston travels a short distance further, corresponding to delta V, and if we ignore the minimal change in pressure, the amount of work done, delta A, will be given by the pressure multiplied by the change in volume, or P times area below the part of the compression line corresponding to delta V, and the same applies to every single part of the compression curve. That's to say that the whole area below the compression line represents all the work that the piston must perform to compress the air in the cylinder. During the expansion, the piston pressure acts in the same direction as the piston's moving, so the piston receives an amount of work. And it'll be seen in the same manner as before, that the amount of work received is represented by the area below the expansion curve. The amount of work transmitted to the piston during a full engine revolution must therefore be the difference between that delivered during the compression and that received during the expansion. In other words, it's given by the area between the curves. Thus, A equals sigma P multiplied by delta V.
Eso The es lo que equation interesa, can be calcular esa rearranged to área. express the temperature ¿Ya? T, direct for an arbitrary piston position. The indicator diagram gives us the values that are to be substituted in the equation when computing the temperature. For the top position of the piston, we find the temperature to be about 890 degrees Kelvin. The highest temperature occurs at the cessation of Y combustion, ahí, sobre here el found to gráfico be PV se muestra el gráfico de 1900 temperaturas. degrees ¿Eh? Kelvin. Y ahí cómo va aumentando la In temperatura. this way, the whole of the temperature curve can Lo be hacen en grados calculated Kelvin. right up to the moment when the exhaust valve opens. To get a better idea of what's happening, we'll measure in degrees centigrade instead of degrees Kelvin. Already during compression, the temperature reaches the melting point of lead. During the first part of combustion, the temperature reaches the melting point of aluminium. Shortly after that, the temperature reaches the melting point of cast iron. The high temperatures in the cylinders even exceed the melting point of steel. Combustion takes place so quickly, however, that there's no time for the high temperature to be transferred to the cylinder wall. The temperature of the metal surfaces will not exceed the mean temperature of the process, about 620 degrees centigrade. Then again, the cylinder's made of cast iron, which begins to lose its strength at already around 300 degrees centigrade, besides which the lubricating oil will lose its lubricating ability if it becomes too hot. It's therefore necessary to provide efficient cooling, partly with oil led through the piston rod up into the piston itself, and partly with water circulating through the cooling jacket around the cylinder and cylinder head, and passing rows of narrow drill channels placed close to the most heavy, heat-loaded internal surfaces. If a cooling water outlet temperature of about 80 degrees centigrade is maintained, we can prevent the temperature on the inside of the cylinder wall from exceeding 300 degrees centigrade. This is possible because there's a drop in temperature as the heat passes from cylinder gas to metal. Even though the gas is in violent motion inside the cylinder, the boundary layer close to the wall forms a rather effective insulating layer where the temperature falls rapidly. Through the wall itself, the temperature falls evenly, but the heat transfer to the cooling water is controlled by the local boiling point of the water in contact with the wall, the so-called micro-boiling phenomenon. The high wall temperature causes a local boiling, which is able to absorb relatively large amounts of heat. Small steam bubbles are formed, which immediately break loose from the surface and condense in the surrounding water. Due to this, the wall temperature is almost independent of the transmitted amount of heat, provided that the water temperature is safely below its boiling point. With a mean gas temperature of about 620 degrees centigrade and a cooling water temperature of about 80 degrees centigrade, it's possible to calculate a thickness of iron that offers the same resistance to heat flow as the boundary resistance between cylinder gas and cylinder wall, and similarly a thickness of iron that corresponds to the boundary resistance between cylinder wall and water. As the drop in temperature through the entire homogeneous iron wall will occur evenly, the temperature of the original cylinder wall can be determined. 3 temperatures, which are calculated for the hottest point in the cylinders, explain why the material cylinder walls are able to withstand the high combustion temperatures. The process description shows that the combustion in the cylinders occurs within a fraction of the time of a revolution. Within this fraction of a second, defined by the flashes, about 100 grams of oil must be burned. A strong mixing of oxygen-rich cylinder gas into the oil, the so-called atomization, is a condition for the short time of combustion. Without a reasonable pump pressure level, mixing fails and the oil will not ignite at all, even though the stream passes right through a flame. If the pump pressure is raised to 80 bar, the oil is more finely mixed with air, but not enough to ensure reliable ignition.
To illustrate this, an experiment set up with a pressure chamber and a high-speed film camera taking 3,000 pictures per second, showing how the mixing of gas into the oil is dependent on the friction between oil droplets and air molecules at a pump pressure of about 200 bar. First, a vacuum is created in the pressure chamber, and the high-speed camera shows the appearance of the narrow jet, which has an almost unchanged speed before it hits the bottom of the chamber. Then the vacuum is succeeded by a pressure of 3 atmospheres, and the high-speed camera registers the normal fuel jet with a wider spray angle, showing the result from the friction between air and oil that's injected under high pressure. Furthermore, it can be seen that the velocity of the injected oil slows down as it passes downwards of the jet. Returning to the ignited injections and using a pump pressure of about 200 bar, the atomization is now so good that all injections are ignited. At the same pressure and continued injection, a flame is formed, but the flame soon dies out because of the lack of oxygen at atmospheric pressure. In order to compensate for the much lower pressure compared to the cylinder compression conditions, air is now admitted through the pipe in the lower part of the picture, allowing the flame to keep burning. The flame is formed some distance from the nozzle. The distance between the nozzle and the flame is about 400 millimeters, at which point the turbulent flame speed is in balance with the speed of the jet, as could be seen in the pressurized chamber. Inside a working diesel cylinder with more dense air, all these processes are more intense and shorter distances are required. The MAN diesel-developed, electronically controlled ME-type engine is the solution to the demand for reliable flexibility and any future regulations on emissions. The ME engine concept consists of a hydraulic mechanical system for the activation of fuel injection and the exhaust valves. The actuators are electronically controlled by a number of control units, forming the complete engine control system. MAN Diesel has specifically developed both the hardware and software in-house in order to obtain an integrated solution for the engine control system. The basic safety philosophy is that a single failure mustn't cause the engine to become inoperative. The control units in the engine control system are therefore duplicated. Si falla uno está el otro. In the hydraulic system, normal lubricating oil is used as the operating medium. It's filtered and pressurized by a hydraulic power supply unit. The fuel oil pressure boosters have the same function as the fuel pumps on the conventional MC engine. However, the fuel injection plunger on the ME engine is driven by a hydraulic piston activated by control oil from an electronically controlled valve. The exhaust valve has the same function as on conventional engines. However, the exhaust actuator on the ME engine is driven by a 2-stage hydraulic piston activated by control oil from the fever valve. The exhaust valve is closed by the air spring as on the MC engine. The electro-hydraulic control system of the ME engine replaces the following components on the conventional MC engine. Aquí muestra cómo han evolucionado los motores. Chain drive for camshaft, camshaft with fuel cams and El eje exhaust de leva, cams, lo sacaron de ahí, out. fuel pump actuating gear, including roller guides and Sacaron las reversing bombas mechanism, de combustible,
que abría la conventional válvula, fuel injection pumps and VIT system, exhaust valve actuating gear and roller guides, engine-driven starting air distributor, electronic governor with actuator, regulating shaft, engine side control console, mechanical cylinder lubricators. The new electro-hydraulic control system of the ME engine comprises HCU, hydraulic ahí cylinder vienen las unit, nuevas bombas including FEVA, fuel injection valve, para abrir la válvula fuel oil y pressure la otra es booster, la inyección de exhaust combustible. valve actuator, and electronically controlled alpha lubricator. HPS, hydraulic power supply unit, Ahí está el filtro ese microfiltrado para el sistema de accionamiento del sistema para que vaya todo libre. control units forming the complete engine control system. The starting air valves are opened pneumatically by electronically controlled on-off valves, which replace the mechanically activated starting air distributor. The crankshaft position is continuously monitored and transmitted to the control system. By controlling the electronic valves in relation to the crankshaft position, the engine control system fully controls the combustion process. El sistema hidráulico 177 System flexibility bar, is ¿ya? obtained by means of different running modes. These are selected either automatically to suit specific operating conditions or manually by the operator to meet specific goals such as low fuel oil consumption or limited exhaust gas emission. The main operating panel, placed in the engine control room, is the interface for the engineer and operating engine. The MOP communicates with the engine control system and gives the operator an overall view of the engine condition during voyage and standstill. The alarm list in the MOP panel provides detailed information which assists the engineer in tracing and remedying any abnormal conditions in the ME control system. The engineer's still on the job, securing a long life for his engine by checking and testing, and most of all, by knowing the meaning and function of every little detail of his MAN B&W diesel engine. Bueno, ¿qué les pareció el video este? Es un video bien interesante, nos explica cómo se han ido modificando los motores, cómo funciona y todas las consideraciones que hay que tener, digamos, en distintas etapas, digamos, ¿ya? Bueno, después tenemos yo tengo otro video que es súper bueno que es un video sobre el cambio de camisa de un motor de 2 tiempos. Vamos a ver si funciona este video. A ver. Ahí alcanzamos a verlo ahora, ¿sí? Today our video is about a renewal of main engine cylinder liner. So first,
que van a hacer un cambio de before camisa pull out the o una cylinder inspección de liner, una camisa de un you have motor, to ¿ya? remove the jacket cooling of the cylinder liner. Entonces ahí está sacando So this is la now protección exterior lifting de la up camisa the jacket por donde cooling circula of el the agua de cylinder liner, enfriamiento, ¿ya? slowly moving up with Ya precaution. todo esto, ya soltaron la culata, sacaron la válvula de escape, todas esas cosas las Especially sacaron, ahora for están sacando el cilindro que, lubricator que protege la fittings. camisa, y entre entre ese cilindro y la camisa es donde va el agua de chaqueta, digamos. So make sure, guys, that this removing the jacket cooling is completely removed inside the cylinder liner. Then after removing this one, you can remove the cylinder liner. So now already lift up the jacket cooling from the cylinder liner. A todo esto ya sacaron el pistón, sacaron el vástago, sacaron todas esas cosas para poder hacer esto. Ahora sacan ese cilindro, esa camisa, esa chaqueta, digamos, y ahí se ve la camisa de esa línea de pistón, So the remaining que es now número is the 5. cylinder liner only. Y ahí están los pernos que anclan esa estructura al ¿cómo se llama? So after the Al bloque del motor, jacket ¿ya? is released from the overhead crane, thoroughly clean inside the jacket, because we have corrosion from the fresh water. We have a corroded area of the jacket cooling, and this is, guys, the scratch mark between the cylinder liner and the jacket cooling during assembly. Todas estas cosas van So marcadas para que siempre make sure, colocarla en guys, la that misma posición después, ¿ya? we have to coincide the line, the scratch mark between cylinder liner and jacket cooling at the cam side. So next, now we are removing the cylinder liner from the housing frame. Ahí están sacando la camisa, una camisa So bastante slowly gruesa, lifting con up espesor. the cylinder liner. Y nótese los pernos, el tipo de pernos que son, que tienen doble sistema de hilo y unas cuestiones más gruesas que otras, que son las So que we have permiten la extensión de estos only pernos, digamos. 3 Estos O-ring pernos son in de alta this calidad. cylinder liner. We have 2 O-ring on the jacket cooling and 1 O-ring in the lower part at the cylinder liner housing frame. So this is the O-ring, upper O-ring for the jacket cooling, and this is the second O-ring for the jacket, and this is the third O-ring for the cylinder liner. Y ahí va saliendo la camisa So con we todos have sus anillos, 3 cosas, O-ring digamos. to be replacement during a renewed cylinder liner. Como pueden ver, la camisa esta es bastante larga, ¿ya? Típica de estos motores de tipo catedral de 2 tiempos, que So the new liner, guys, before assembled, make sure that you have to clean thoroughly, pull out the grease coating of the cylinder liner inside and outside of the cylinder
Ahí liner, está la zona que se junta mugre y generalmente and also the lubricator hole. You have to clean because you have coating inside the cylinder hole nozzle. y arriba de esta camisa tiene un spreader que forma parte del equipo de herramientas So especiales after para todo this este one, tipo de guys, operaciones. the liner is secured. You have to take out the cylinder lubricator nozzle and transfer to the new cylinder liner. Todas esas operaciones de mover pesos que son muy pesados hay que hacerlo So con always mucho remember, cuidado. guys, that Uno para no the dañar la listing camisa y otro of para safety no of the producir crew un accidente que haya quedado and the mal safety of the conectado equipment. o cosas por el estilo, digamos. That Porque is a la hora have que se suelte una very camisa esa serious con las toneladas que reminder pesa, el for desastre que deja to es us tremendo. Fuera que during puede dejar gente herida maintenance. o la puede matar si le cae encima. Todas esas operaciones hay que hacerlas con mucho cuidado, con todas las herramientas que corresponden, los grilletes que corresponden, todo bien apretadito, etcétera, etcétera. So now slowly lower the cylinder liner under the bottom of the flooring, and then take out the cylinder lubricator nozzle. This you have a 6 lubricator nozzle. So now the old cylinder liner is on the floor, Siempre apoyarla and sobre then madera para no take out dañarla. all the cylinder lubricator nozzle, transfer to new cylinder liner. Y ahí van a cambiar la camisa por una camisa nueva. And this is the new cylinder liner, La guys. nueva se va más Now limpiecita que la already anterior. fitted the 6-cylinder lubricator nozzle, and now you have to assemble the new cylinder liner to Y esta cylinder camisa number tiene 5. ahí alrededor, tiene unos sistemas que le meten aceite lubricante al After sistema the también. cylinder liner is fitted, next is El famoso to aceite de cilindro que le llaman ahí. assemble the cylinder jacket to the cylinder liner. Esta es la de la admisión. So this new liner, guys, already cleaned the outside and inside of the cylinder liner. O sea, no And pusieron la misma especially the camisa porque puro O-ring limpiarla group. nomás se les iba a llevar mucho The tiempo, así O-ring que group colocan una camisa que is está limpia thoroughly y clean, restaurada y está para ser usada. ¿Ya? and the cylinder lubricator nozzle, before assemble the nozzle, we have to make Y sure aquí es importante ubicar, clean colocar la inside camisa en la posición que estaba la the anterior hole para of que the calce bien cylinder con las lubricator ranuras, la ubicación nozzle. de las tuberías de aceite, etcétera, etcétera.
Y por supuesto que el calzo donde va instalado dentro del block también tiene que estar limpio. Eso también tienen que haberlo limpiado antes, digamos. So always remember, guys, the safety of the crew and the safety of the equipment or the machinery. So now slowly lower the cylinder liner into the cylinder liner housing. Then fitted the cylinder lubricator fittings. Then after the fittings is installed, guys, manual pumping the lubricator pump to bleed, to take out the air on the line, and then check inside the cylinder liner the lubricator spray. Okay, now the cylinder liner is already in the housing until fitted properly, and this is the cylinder lubricator. Is this the best survival game ever made? This is the aircraft carrier shelter you seized. Must be coincide into the Ya empiezan a colocar la lubricator camisa line. junto con todo su gorrín. Ya venía preparada ya. Ahí está el gorrín nuevo. So this is the lubricator nozzle, and the lower is the lubricator fittings. Y ahí empiezan a calzar la camisa con mucho cuidado para no Okay, pasar a slowly, llevar el slowly, gorrín. Todo eso perfectamente until the lubricado con grasa o O-ring aceite is go inside para que la pasada sea lo más suave without posible. any damage. So make sure, guys, also all personnel is have a knowledge on this kind of overhauling, and we have a brief properly according to the instruction manual to be followed. So now the cylinder liner is already fitted, Está fijado ya la camisa en posición and y ahí the empiezan next después ya a conectarle todos los fittings, step cañería y is cosas raras. to insert the jacket cooling into the cylinder liner.
So this is now the new clean jacket cooling of the cylinder liner. Ahí I está la have to camisa install que envuelve a la the camisa, jacket digamos. cooling slowly until the scratch mark between the cylinder liner and the jacket cooling is coincide on the camshaft side. Y esta operación hay que hacerlo con mucho cuidado para evitar que se pasen a llevar piezas, tornillos, tuercas, pernos, cualquier cosita que ocurra, hay que estar reparando y eso se complica todo. Uf. So make sure guys that the o-ring Hay que hacerlo, is no acostumbrarse a hacer damage las cosas bien, during bien, assembly, bien a la because primera para que todo que calce bien, if digamos, no the tener que estar o-ring is repitiendo damaged, y todo ese tipo de the cosas. jacket cooling water is Cualquier detallito leaking que haya ya empieza a dar problemas ya, ¿no? during operation. Y ahí la cámara empieza a pasar por fuera, digamos, y a sellar con el o-ring que estaba ahí, ¿no? Cuidado con los dedos también. Ahí se sigue bajando la chaqueta So esta, the jacket cooling almost fitted la on the chaqueta de cylinder liner. enfriamiento, ¿eh? Se baja hasta que topa ya con la camisa que está puesta, digamos. So make sure guys that the scratch mark between the cylinder liner and the jacket cooling is coincide on the camshaft side. There is a scratch marker. And then you have to compress the jacket cooling until fix it into the jacket and to the cylinder liner. Yan, you have a scratch mark. Must be coincide. So the cylinder liner assembly guys is completed. Thank you very much for watching. And what is that? Is that Thor? Why is Thor crying? I Marvel Jesus, you don't. Entonces ahí terminamos con este video que es muy interesante, que nos muestra una situación que a ustedes les puede tocar vivir después a bordo, cuando hagan los mantenimientos y reparaciones de ese tipo de cosas, ¿ya? Bueno, todavía tenemos un video sobre la cruceta y el motor, pero se nos acabó el tiempo, así que ya estamos en la hora casi. Estoy equivocado, faltan 2 minutos, digamos. Bueno, aquí salen algunas recomendaciones de los metales de Viera, eso lo vamos a ver en la próxima clase, ya estamos alcanzados de tiempo. ¿Algún comentario sobre esto? No, profe, todo bien. ¿Ya? Entonces este video lo vemos en la próxima clase y porque ya se nos acabó la hora, ya son las 7:15 van a ser ya. Así que lo dejamos aquí antes de seguir para no agotarnos sobre el tema. Espero que les haya servido
y les haya servido de ilustración este tipo de cosas, digamos. Nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. ¿Les parece? Que tengan una buena semana y nos vemos el lunes entonces. Vale, profe, hasta la próxima Profesor, semana. Ya, vale, ok, profe. profesor, ¿No? disculpe, José Gallardo por acá, me podría anotar presente, por favor, profe. ¿A qué hora llegó usted? No, llegué recién.